Existen 5 grupos de escritos herméticos filosóficos que no aparecen en la traducción al inglés de Brian P. Copenhaver de 1992 titulada Hermética. El primero es el gran grupo de fragmentos herméticos de Estobeo, un compilador de principios del siglo V DEC. El segundo es la Hermética copta, descubierta en 1945, que incluye 2 fragmentos escritos previamente conocidos, además de un tratado apocalíptico hermético antes desconocido. El octavo revela al noveno. El tercer grupo es la colección de definiciones herméticas, un conjunto de máximas que existen en fragmentos griegos, pero que solo se conservan completas en armenio. El cuarto es el conjunto previamente conocido de fragmentos citados por varios autores, en su mayoría cristianos, desde la antigüedad tardía hasta la Edad Media. El quinto lo conforman fragmentos herméticos descubiertos recientemente, actualmente conservados en Viena y Oxford. Lo que traduzco en Hermética segundo son los fragmentos de Estobeo, los fragmentos y testimonios de varios autores, y los fragmentos de los papiros recién descubiertos. Junto con mi traducción viene un conjunto completo de notas e introducciones para el lector. Para quienes son nuevos a la hermética, basta aquí con presentar la figura de Hermes Thoth, ya que estos diversos fragmentos herméticos se unen por la atribución a esta figura, también llamada Hermes Trismegisto o el 3 veces grande. El 3 veces grande es, en efecto, un personaje ficticio, pero para muchos en el mundo antiguo, esa ficción era historia sagrada. Si llamamos a Hermes 3 veces grande un mito, con ello reconocemos que es más grande e importante que cualquier figura histórica individual. ¿Cómo presentamos a una figura que aparece en tantas épocas diferentes, bajo tantas apariencias distintas? Si existió un verdadero Hermes 3 veces grande, tal vez no lo podamos conocer. Estamos obligados a retomar esta idea en algún momento de su recepción. El filósofo neoplatónico Jámblico, que vivió aproximadamente entre el 245 y el 325, comienza su libro, más tarde llamado Sobre los Misterios, con la siguiente declaración enfática. Cito: Hermes, la deidad que preside los discursos racionales, desde hace mucho tiempo y con razón ha sido considerado común a todos los que practican las artes sagradas. Aquel que preside la verdadera ciencia sobre los dioses es uno y el mismo en todo el universo. A él dedicaron nuestros antepasados los descubrimientos de su sabiduría, atribuyendo todos sus escritos a Hermes. Lo importante aquí es que admiten francamente que muchos autores escribieron bajo el nombre de Hermes. La práctica de la pseudonimia era obvia para los devotos del 3 veces grande. La verdadera sabiduría y el conocimiento merecían ser atribuidos al Señor de todo el saber, y por eso muchos eruditos egipcios atribuían sus escritos a Hermes. El propio Jámblico, escribiendo bajo un nombre falso, Abamón, un sacerdote egipcio, llama a estos escritores sus antepasados. Estos antepasados probablemente eran sacerdotes egipcios helenizados que vivieron no mucho antes que el propio Jámblico. Más adelante, Jámblico da una idea de cuántas personas escribían bajo el nombre de Hermes. En Sobre los Misterios 8, capítulo 1, transmite el reporte de cierto Seleuco, quien atribuía a Hermes un total de 2000 libros. Y una fuente más conocida, el sacerdote e historiador egipcio Manetón, casi duplicó esta cifra, acreditando a Hermes con 36.525 volúmenes. Eso equivale a 100 volúmenes por cada día en un periodo de 4 años. Tantos libros llenarían fácilmente los estantes de una gran biblioteca de templo llamada, en egipcio, la Casa de la Vida. Quizá ese sea el punto. Toda la sabiduría del sacerdocio sagrado egipcio, en última instancia, se remonta a Hermes. Según Jámblico, Hermes escribió cientos de tomos sobre temas especializados como los dioses en la zona ígnea, o los dioses en el éter, o los dioses en los cielos.
Hermes era el teólogo supremo, pero en realidad el alcance de su conocimiento era todavía más vasto. Existen tratados sobre astrología, las virtudes de las piedras, los principios de la creación, el origen y la naturaleza del alma, prácticas alquímicas, el destino, los efectos del clima en la inteligencia, la curación e incluso por qué los hijos se parecen a sus padres, todos atribuidos a Hermes. Los muchos géneros del saber hermético están bien ilustrados por un pasaje de Clemente de Alejandría. Este escritor cristiano, alrededor del año 200 de nuestra era, describe una procesión de funcionarios egipcios en la que se exhibían 42 escritos fundamentales de Hermes. Este es el número de distritos, o nomos, de Egipto. El sacerdote de más alto rango, a quien los griegos llamaban profeta, llevaba los 10 libros hieráticos sobre las leyes, los dioses y la formación de los sacerdotes. El encargado del puesto presentaba 10 libros sobre educación y sacrificio. El escriba sagrado sostenía una decena de libros sobre jeroglíficos, geografía y templos. Luego venía el astrólogo, quien mostraba 4 libros sobre temas astronómicos, estrellas fijas, planetas, conjunciones y los ortos de los cuerpos celestes. Finalmente, el cantor llevaba en sus manos un cancionero y un manual de instrucciones para reyes. Como complemento, se exhibieron 6 libros sobre temas médicos, anatomía, medicinas, instrumentos médicos y ginecología. Todo este vasto cúmulo de conocimiento se atribuía a Hermes. Entonces, ¿quién era Hermes? Bueno, primero debemos distinguir a una deidad griega de la egipcia, que es bastante diferente. El Hermes griego era el alado hijo de la bondadosa Maya, que corría sobre los vientos como el astuto heraldo de Zeus, con el casco de la invisibilidad y portando el caduceo retorcido, con el poder de dormir incluso a Argos, el de los 100 ojos. El Hermes egipcio, por otro lado, era Fof, representado como el escriba de los dioses con cabeza de ibis, secretario de Ra, dador de oráculos, maestro de la magia, señor de la luna, y que a menudo aparecía en forma de un babuino con cara de perro. Cuando los griegos dominaron Egipto, identificaron al dios egipcio Fof con Hermes. ¿Pero por qué? ¿Qué vieron en estos dos dioses que fuera similar? Hay al menos 2 coincidencias. En primer lugar, Hermes como psicopompo o escolta de las almas se parecía a Fof, como se ve en varias versiones del libro egipcio de los muertos o el libro de la salida al día, capítulo 125. En el Salón de las Dos Verdades, Fof escucha la confesión de la persona fallecida. Después de que el corazón de la persona es pesado contra la pluma de Maat, la justicia o la verdad, Fof inscribe cuidadosamente el resultado con su tablilla y su estilete. Si el corazón es puro, Fof guía al candidato ante la presencia de Osiris, el juez supremo de los muertos, y finalmente al campo de juncos. Quizá la escena más famosa de Hermes guiando almas es la apertura de la Odisea de Homero, libro 24. En esta escena, Hermes guía a los pretendientes recién asesinados de Penélope al inframundo. Sin mente, estos pretendientes chillan como murciélagos en su camino a los salones de Hades, pero había una similitud aún más crucial entre Hermes y Fof. Hermes es más que un heraldo o mensajero. Él es el logos, la razón, el discurso o la palabra de Dios. La palabra crea el habla y trae su propia interpretación, que en griego es germinía. Fof también es el dios que preside sobre el habla y la interpretación. Se le llama el corazón de Ra, la lengua de Atum, la garganta del dios cuyo nombre está oculto. Como personificación del habla divina, Fof también es un creador. Lo que brota de su corazón tiene existencia inmediata. Lo que él pronuncia existe por la eternidad. En el período helenístico, los griegos que vivían en Egipto y los egipcios helenizados crearon una mezcla de Fof y Hermes, a quien llamaron el Hermes egipcio, o más tarde, Hermes el 3 veces grande. Este Hermes es extremadamente grande de una manera superlativa, como se expresaba con el 3. Los griegos concebían a Hermes 3 veces grande de manera euhemerista, es decir, a menudo lo consideraban un hombre antiguo, un escriba real de un faraón real, muchas veces el primer faraón, llamado Amón, el dios egipcio Amón.
Este escriba, llamado Fof o Fouf, inventó el alfabeto o el arte de la escritura. Desde entonces, los seres humanos han estado usando la escritura para preservar la vasta gama de conocimientos acumulados. Fof fue luego deificado para convertirse en un dios egipcio reconocido o daimon, una especie de deidad mediadora. La escritura fue el regalo más conocido que Fof ofreció a los seres humanos, pero no fue el único. Los griegos atribuían a Fof la invención de una gran cantidad de otras artes. Platón hizo de Fof el revelador de las matemáticas y la astronomía. Hecateo de Abdera, en el siglo IV a.s., le atribuyó la invención de un lenguaje común, rituales religiosos, música, lucha, danza y el cultivo del olivo. El escritor judío Artapano, entre los siglos III y II a.s., identificó a Moisés con Hermes, convirtiéndolo también en el maestro de la navegación, el creador de armas, máquinas de guerra y la filosofía. Según el orador romano Cicerón, a mediados del siglo I a.s., Hermes Fof dio a los egipcios sus leyes y su escritura. A principios del siglo I d.s., el poeta romano Manilio llamó a Hermes el primer fundador de esta gran y sagrada ciencia, refiriéndose a la astrología. El escritor cristiano Tertuliano, a principios del siglo III d.s., apodó a Hermes Trismegisto como maestro de todos los filósofos naturales. Esta tradición filosófica se remonta a Tales en el siglo VI a.s. Al leer estos testimonios, que incluyo al final de mi volumen, Hermética II, uno se da cuenta de la vasta sabiduría que se le atribuye a Hermes. No había rama del conocimiento sobre la que el 3 veces grande no presidiera. ¿Por qué se llamaba al Hermes egipcio el 3 veces grande? Se puede responder que la triple grandeza era la característica particular de Fof. Un dios 2 o 3 veces grande era un dios exageradamente grande, de hecho, más grande que todos sus competidores divinos, al menos en la mente de sus devotos. Fragmentos de cerámica en el archivo de Hor, alrededor del 168 a.s., ofrecen una traducción griega del epíteto egipcio de Fof, el más grande, sí, el dios más grande, el gran Hermes. Y en egipcio, la repetición probablemente tenía un sentido distributivo. Fof es grande en toda ocasión, en todo momento, en todos los aspectos. Lo más temprano que el gran Hermes obtuvo su epíteto de 3 veces grande, al parecer, fue con Trásilo de Alejandría, un famoso astrólogo del emperador Tiberio. En griego, el número 3 evoca la noción de perfección y pluripotencialidad. Hermes es el dios más grande, y sus múltiples poderes estaban disponibles de muchas formas. En este sentido, la línea juguetona de Marcial sobre el gladiador llamado Hermes resume irónicamente la esencia del dios greco-egipcio. Hermes es todo en uno y 3 veces único. Como dios de las ciencias humanas, tanto esotéricas como empíricas, Hermes Trismegisto siguió siendo una deidad esencialmente egipcia. Él es el Hermes egipcio. El Hermes griego nunca fue realmente un erudito ni un patrón de los eruditos, al menos hasta su época antigua. Aunque era un intérprete, un mensafiero, un ladrón, un embaucador, el Hermes griego nunca fue un escriba ni el inventor de la escritura. Sin embargo, la escritura y la sabiduría de los escribas ya estaban asociadas con Fof siglos antes del Hermes homérico. El carácter egipcio del 3 veces grande se subraya en los papiros mágicos griegos. Estos papiros son testimonios invaluables de la religión doméstica egipcia, desde el primer hasta el cuarto siglo de la era común. En un himno registrado en los papiros, Hermes es llamado gobernante del mundo, el círculo de la luna, fundador de las palabras del habla, defensor de la causa de la justicia, ojo del sol, fundador del discurso de voz plena, emisario de oráculos, sanador universal y aquel que otorga plenas facultades mentales. En una versión un poco más larga del himno, Hermes es llamado Señor de los elementos, timonel del mundo y el propio orden del mundo. El papel creativo de Hermes se enfatiza aún más en otro hechizo donde Hermes es quien hizo los 4 puntos cardinales del cielo y los 4 cimientos de la tierra. Según otro hechizo, Fof, al igual que el dios hebreo, trae la existencia de la no existencia y la no existencia de las cosas existentes.
Él es la verdadera visión, cuyo rostro ninguno de los dioses ha soportado ver jamás. Como creador universal, Hermes también es el conocedor universal de las cosas ocultas bajo el cielo y la piedra. Los filósofos griegos tuvieron acceso a la sabiduría de Hermes, según la leyenda, visitando Egipto y sentándose a los pies de sus herederos, los sacerdotes egipcios. Estos sacerdotes eran reacios a compartir su sabiduría sagrada, pero sus visitantes fueron persistentes. Según la tradición, todos los grandes filósofos, entre ellos Pitágoras, Solón, Eudoxo, Platón, Demócrito, entre muchos otros, vinieron a estudiar hasta la tierra de Egipto. Incluso si se concede la historicidad de estas visitas, es razonable dudar que todos estos griegos hayan aprendido la sabiduría específica que más tarde se asoció con el 3 veces grande. Pero si toda la sabiduría egipcia en última instancia proviene de Thoth, entonces los más grandes sabios de Grecia podrían ser vistos como sus discípulos. Sin embargo, solo en ocasiones se hace explícita la conexión entre los filósofos y Hermes. Según Tertuliano, Platón tenía una relación particularmente cercana con el Hermes egipcio. Jámblico afirma que Pitágoras y Platón, durante sus visitas a Egipto, estudiaron cuidadosamente las estelas o pilares inscritos de Hermes con la ayuda de sacerdotes nativos. Para la antigüedad tardía, Hermes el egipcio era visto como el filósofo supremo, o más bien, como aquel que encabezaba la tradición filosófica griega. Hermes no fue un autor histórico, pero sí poseía una función importante como autor. Su nombre garantizaba la antigüedad y validez de una gran cantidad de escritos greco-egipcios que abordaban temas científicos y filosóficos importantes de la época. Sin embargo, Hermes el egipcio iba más allá que Hermes el antiguo sabio. Su identidad egipcia garantizaba la importancia y el prestigio de Egipto en todo el mundo helenístico. Para los griegos, Hermes Trismegisto representaba la sabiduría de Egipto, así como Moisés llegó a simbolizar la sabiduría de los judíos, Ostanes la sabiduría de los persas y Dandamas la sabiduría de la India. En cuanto a los tipos de discursos de la antigüedad tardía, los escritos herméticos eran profundamente helénicos en forma y lenguaje. Aún así, Hermes nunca dejó de ser egipcio, y los escritos herméticos nunca perdieron sus raíces egipcias ni su sabor local. ¿Qué pasa con la interrogante de las comunidades herméticas? Bueno, la literatura hermética hace referencia a discípulos y maestros con nombre propio como Hermes, Thoth, Amón, Isis, Horus y así sucesivamente. ¿Reflejan estos personajes literarios una realidad social de enseñanza hermética en pequeños círculos? Si es así, ¿a qué grupo pertenecían los maestros herméticos? ¿Dónde se reunía este grupo o estos grupos y qué hacían en sus reuniones? Las teorías abundan. Richard Reyenstein propuso inicialmente una especie de iglesia madre hermética ubicada en Egipto. En cambio, Jan-André Festiller no encontró ningún rastro en la literatura hermética de ceremonias pertenecientes a supuestos creyentes en Hermes, nada que pareciera sacramentos. No hay clero, ni una aparente organización jerárquica, ni grados de iniciación. Por el contrario, el hermetismo expresa abiertamente su aversión por los actos materiales de adoración. Pero después del descubrimiento de los escritos de Nag Hammadi, Quispel pudo declarar que ahora es completamente seguro que existió, antes y después del inicio de la era cristiana en Alejandría, una sociedad secreta similar a una logia masónica. Los miembros del grupo se llamaban a sí mismos hermanos, eran iniciados mediante un bautismo del Espíritu, celebraban una comida sagrada y leían los escritos herméticos como tratados para su progreso espiritual. De forma más cautelosa, Jean-Pierre Mahé notó que las oraciones en el corpus hermético ofrecen evidencia de que existían comunidades bajo el patrocinio de Hermes, en las cuales la oración, entendida como el habla ofrecida como sacrificio, podría considerarse un sacramento. Hoy, la mayoría de los estudiosos parecen convencidos que las referencias a comida pura, la adopción del ritual y oraciones formales sugieren algún tipo de ritual y vida comunitaria. Christian H. Bull, en parte, retoma la idea de Reisenstein de que las comunidades herméticas eran dirigidas por sacerdotes egipcios cada vez más alejados del servicio y la administración del templo.
Un apoyo parcial a esta idea aparece en el libro de Thoth, un libro escrito en demótico, la lengua sacerdotal egipcia, que circuló en los siglos I y II de nuestra era. En el libro, Thoth o alguien que comparte sus epítetos, dialoga con alguien que busca conocimiento. El libro surgió en círculos sacerdotales egipcios y trata sobre el saber local egipcio. Aunque la mayor parte de este saber no coincide con el contenido de los hermética filosóficos, el género y formato del libro de Thoth se asemeja mucho a estos escritos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la vida comunitaria de los practicantes herméticos se reconstruye casi por completo a partir de los propios textos herméticos. Testigos externos a veces hablan sobre sacerdotes egipcios que vivían en complejos de templos, o que transmitían su sabiduría, o que cantaban las vocales, pero ninguno de estos se refiere a lo que llamaríamos una comunidad hermética. Uno se imagina una comunidad hermética como un grupo de discusión filosófica, una escuela con un maestro principal, un vago grupo de individuos que buscan la salvación a través de lecturas iniciáticas, o una mezcla de todos los anteriores. Con respecto a la antigüedad tardía, se debe tomar en serio la propuesta de Julia Spameniga Sparo de que lo que se desarrolló fue algo parecido a un culto hermético de audiencia. No se percibe una organización formal en tales grupos, ni constituyen grupos estructurados dedicados a un credo dogmático, más bien participan de una herencia de intereses y conocimientos en común. Los tratados filosóficos de Hermes eran religiosos e iniciáticos, pero con el tiempo empezaron a leerse cada vez más como ejercicios intelectuales. Al igual que los diálogos platónicos, los diálogos herméticos fueron posteriormente analizados para extraer las opiniones de Hermes. Estas opiniones luego se incorporaron en listas de opiniones llamadas doxografías. Por ejemplo, Juan Estubeo citó a Hermes como una autoridad filosófica antigua para la educación de su hijo. Autores cristianos de la antigüedad tardía como Lactancio y Cirilo citaron a Hermes como una autoridad teológica para probar la antigüedad de sus credos. El Hermes de Jámblico era un experto teosófico que explicaba un camino universal de salvación. Naturalmente, en el mundo antiguo no existían distinciones tajantes entre lo que hoy llamamos teosofía, teología y filosofía. La cuestión es que Hermes llegó a representar un discurso antiguo y con autoridad. El discurso que le interesaba a la élite educada tendía, por tanto, a ser filosófico y científico. Hermes era una autoridad en filosofía, medicina y astronomía porque su sabiduría yacía en el núcleo de todas estas disciplinas. ¿Cómo fechamos los escritos herméticos? Bueno, desde la época de Isaac Casaubon, los tratados de la colección bizantina, llamada Corpus Hermeticum, se han fechado en algún momento entre fines del siglo I y fines del siglo III de la era común. El discurso perfecto o discurso completo, originalmente compuesto en griego pero solo preservado completamente en una paráfrasis, más bien diríamos una paráfrasis latina, probablemente apareció hacia fines del siglo III, posiblemente incluso en el IV. Esta datación se debe a criterios internos en su mayoría. Los autores de la hermética filosófica estaban familiarizados con el estoicismo y el platonismo medio, pero no con el neoplatonismo, que surgió a mediados del siglo III. Los testimonios externos sobre los libros herméticos comienzan a aparecer en el siglo II. Escritos astronómicos parecen haber sido atribuidos a Hermes ya en el siglo I, y algunos dirían que desde el siglo II a.C. Colecciones de máximas herméticas, como las que encontramos en la Hermética Estobea XI, también pudieron haber surgido en esa época. Hermes fue reconocido como un sabio antiguo desde la época de Platón, allá por el siglo IV a.C. Como lo atestigua Tertuliano, Hermes comienza a ser ampliamente reconocido como filósofo a principios del siglo III d.C. No hay una razón de peso para fechar los fragmentos herméticos de Estobeo y otros fuera del rango de fechas del Corpus Hermeticum, que va desde finales del siglo I hasta finales del siglo III. Quizás se pueda lograr mayor precisión respecto a una peculiar colección de tratados herméticos en los que Isis se dirige a su hijo Horus. A estos los llamo los tratados Cor y Cosmo. Luciano, a mediados del siglo II, se refiere a libros sagrados de Horus e Isis en los santuarios internos de los templos egipcios.
El hecho de que tales libros fueran conocidos en el mundo griego hacía lógico que un egipcio de habla griega escribiera libros herméticos en nombre de Isis. Walter Scott utilizó un criterio externo para acotar la fecha de un tratado en particular, el número 23 en el orden habitual, también llamado Coricosmo o Pupila del Cosmos. Según él, el tratado fue escrito entre 263 y 268, ya que las atrocidades de las que habla hacían eco a las calamidades vividas en Alejandría durante ese tiempo. Sin embargo, como el propio Scott admitió, relacionar descripciones literarias generalizadas con eventos históricos específicos es insuficiente. Un criterio un poco más sólido es el estilístico, señalado por Edward Norden. Este es un método de datación basado en el ritmo de la prosa, y sugeriría que el Coricosmo no es anterior al año 300. Los papirólogos han fechado los papiros de Viena a fines del siglo II o principios del siglo III. Sin embargo, el contenido de los fragmentos mismos podría venir de una o dos generaciones antes. Estos fragmentos aparecen en tratados numerados, lo que indica que para el siglo II ya existían colecciones de escritos herméticos. Algunas, o más bien, la mayoría de estas colecciones no sobrevivieron. Juan Estoveo compiló extractos de algunos de ellos alrededor del año 400. Autores como Tertuliano, Lactancio y Cirilo evidentemente leían y citaban de otras colecciones de hermética filosófica en los siglos III y IV. Cirilo menciona específicamente 15 libros herméticos compuestos en Atenas. Para ese entonces, la reputación de Hermes como uno de los sabios más antiguos ya estaba bien establecida. Obviamente, este Hermes era más antiguo que Jesús, y los egipcios locales fechaban a Hermes Fof mucho antes de la época de Moisés, a quien algunos autores egipcios criticaban duramente, considerándolo un leproso expulsado. Un autor judío, como vimos, contrarrestó esta visión identificando a Moisés con Hermes. Autores cristianos posteriores se esforzaron mucho en socavar la cronología egipcia, de modo que Hermes terminara siendo más joven que Moisés. En el famoso panel de la Catedral de Siena, se llegó a algo así como un punto medio. El Hermes con túnica y barba fue claramente representado como contemporáneo de Moisés. Resulta que existe una relación histórica compleja entre Hermes, el profeta del cristianismo, y su competidor egipcio. Desde la antigüedad tardía hasta el Renacimiento, los cristianos tendían a elogiar a Hermes como un precursor, o a tacharlo de hechicero. Los fragmentos y testimonios herméticos que traduzco ofrecen algunas de las fuentes primarias necesarias para rastrear esta historia. Resulta que tanto musulmanes como cristianos interesados en la ciencia de la alquimia, la astrología y la magia natural encontraron formas de integrar a Hermes en sus historias sagradas. Algunos cristianos, como Agustín, celebraron la destrucción de los dioses egipcios en la antigüedad tardía, pero el siempre cambiante Hermes egipcio sobrevivió a su propio apocalipsis profetizado y tuvo una gran influencia en el rumbo tanto de la ciencia como de la espiritualidad en la antigüedad tardía y más allá.